También hay una película de Roger Corman que se llama El hombre de los rayos X, no sé si alguien la vio. Es una película medio clase B. Ay, ya vio todo. Es una película medio clase de B, pero que es de un doctor que empieza a experimentar con unas gotas para los ojos para poder ampliar la gama de la visión humana. Y obviamente se zarpa, son estas películas de ciencia ficción de los 60, post-Guerra Fría, y se zarpa, y lo que pasa es que empieza a ver tanto que el cerebro no puede como entender lo que está viendo. Entonces la película termina, el tipo está caminando por un desierto y solo ve luces y formas que no llega a entender, y entra como a una iglesia y hay un pastor y el tipo le dice que está viendo, empezando a ver las cosas en el borde del universo. Este ejercicio que estoy haciendo ahora como de traer referencias es básicamente lo que yo hago cuando miro un cuadro, y es como un juego casi, porque es como la galera del mago, donde uno empieza a sacar pañuelos y no paran de salir, porque es infinito, ¿verdad? Después uno con todas esas, con esa cantidad de imágenes que se le vienen y links, la gracia ahí está en elegir cuál es la que más adecua al cuadro o a lo que vos querés contar. Por ejemplo, mientras lo miro, lo seguía mirando, lo seguía pensando, se me venían como cuentos sobre trenes, ¿no? Se me veía, no sé, Extraños en un tren, la película, el libro de Highsmith que hizo película Hitchcock, se me veía, no sé, Harry Potter, el prisionero de Azkaban, no sé si tienen la escena donde van en el tren y se apaga la luz y aparecen los Dementors, como esas imágenes negras que tiene la pintura me daban muy Dementors. Pero hay un cuento de una escritora norteamericana que es un poco de culto, que se llama Joy Williams, probablemente Maxi la conoce, que es estupenda, si no la leyeron, se la recomiendo. Tiene un cuento que se llama Tren, en el que es el cuento en el que pienso con más frecuencia cuando miro esta pintura. Es un cuento de un realismo lacerante, la pintura esta todavía es una pintura romántica para mí, pero tiene algo como del mundo desestabilizador, existencialmente desestabilizador, que me parece que funciona bien con esta pintura. Algo interesante cuando uno piensa también en cosas que se vinculan con algo. Yo estoy usando un Turner, lo podríamos llevar a una pintura contemporánea, ¿no? Uso un Turner porque es más fácil para contar todo. Pero hay algo que es interesante, que es como la comparación también. No es que la imagen que uno elige tiene que ser igual a la pintura, sino que incluso puede ser distinta, y en esa comparación aparecen como cosas que uno no vio cuando compara cosas igual similares. El tren, que es como un cuento tren, el cuento de Williams, es una especie de cuento que va hacia una epifanía, pero es una especie de epifanía ominosa. Y les voy a leer una partecita porque a mí me encanta. El tren avanzaba lentamente por una curva. Dan, que es una chiquita que está viajando en el tren, se sentó frente al señor Muirhead y al cabo de un momento le dijo: he pasado un verano muy agradable, gracias por invitarme. Espero que hayas disfrutado el verano, pequeña, dijo el señor Muirhead. ¿Usted cree que Jane y yo seremos siempre amigas? Jane es la hija del señor Muirhead, que es una perra. ¿Usted cree que Jane y yo seremos siempre amigas?, preguntó Dan. El señor Muirhead pareció sorprendido. Definitivamente no. Jane no tendrá amigos. Jane tendrá maridos, enemigos y abogados. Masticó el hielo estrepitosamente. Me alegro de que hayas pasado un buen verano, Dan, y espero también que estés disfrutando de tu infancia. Cuando te hagas mayor, verás que es como si cayera una sombra. Todo está radiante y soleado, y de repente llega esa maldita ala o lo que quiera que sea. Bueno, a mí ese párrafo del cuento me resuena muchísimo con esta pintura, porque tienes como esas manchas negras, si más no recuerdo, que me hacen acordar a eso, como una especie de túnel hacia la oscuridad. Y si una sigue sacando pañuelos es un poquito infinito, pero por supuesto todas estas imágenes y referencias que les cuento en esta lectura medio random que acabo de hacer no provienen de un solo lugar. Así como un río no viene de una sola fuente, sino que tiene tributarios, la impresión general de una obra está hecha de miles de pequeños datos, sensaciones, conocimientos, recuerdos, ideas. No se puede escribir sobre arte sin mirar arte y sin mirar al mundo. Y con el mirar digo todo, obra de arte, pero también cine, teatro, televisión, YouTube, digamos, este video que vimos antes lo saqué de YouTube, creo. Fatigar la escalera como de la alta cultura a la baja cultura, como no tengan miedo con eso, insisto, como que hay poesía en todas partes. Nietzsche lo decía,
muy lindo, decía, no quedarse ni a las tierras bajas ni subir al cielo. El mundo es mejor cuando se lo contempla desde una altura media. A mí me gusta pensar los objetos en relación con otros, como si se dispusieran, más que en un museo, en una venta de garage o en un mercado de pulgas. Ahí vieron que en el mercado de pulgas convive el jarrón Lalique con la plancha Atma. Bueno, para mí hay que pensar los objetos así, no solo dentro de su genealogía de grandes obras. La próxima imagen, por favor. Bueno, esta foto que ven acá es de Jeff Wall. La traigo porque me gusta que haya algo detrás para distraer la atención y también porque el otro día un conocido me mandó un video de Jeff Wall. Era su forma para envalentonarme para dar la charla. Pensó que me iba a ayudar, pero a mí me paralizó porque Jeff Wall tiene una presencia escénica como única. Jeff Wall, un fotógrafo canadiense. Jeff Wall, nada, se para en el escenario y, no sé, formula las oraciones ahí, las improvisa, cosa que yo no estoy haciendo. O sea, hago, pero un poquito. Entonces, un poco aterrorizada, miré la charla y lo único que me quedó de todo lo que miré y vi fue en un momento cuando Jeff Wall dice: no hay reglas en el arte, solo hay resultados. Voy a volver sobre esto más adelante, pero dejen esa línea flotando. No hay reglas en el arte, solo hay resultados. La próxima, por favor. Voy a darles un flashback previo a mi ingreso al mundo del arte, porque a veces siento que cuando uno escucha a alguien contar su vida, el cuento parece perfecto, como una flecha lanzada con claridad zen que cae a los pies de tu presente. Y mi historia al menos fue una derrota de película tras otra. Yo quería patinar sobre hielo, en Holiday on Ice. Quise ir a las audiciones, pero mi mamá, que era una señora bien, lo sigue siendo, le pareció que me dijo: María, eso es un circo, no puedes ir. Después quise ser bailarina y fui a dar el examen al Teatro San Martín. Mentí en la edad, igual no quedé. Pero bueno, digamos que todo eso fue como más un dripping de Pollock que un dibujo académico. Y este que les muestro atrás es Waldo Linebacker. No sé si alguien reconoce el personaje. Es de una película de los 40 que se llama Laura, de Otto Preminger. Y les muestro a Waldo porque para mí Waldo fue la primera imagen de un crítico que se me armó en mi cabeza. Y vieron que las imágenes que uno carga de chico son como la nafta con la que uno después tira. Realmente muchos años después uno responde a ellas, o emulándolas o diferenciándose. Waldo era despótico, era egotista, escribía las notas en la bañadera, cosa que me encantaba. Y me causaba mucha ternura también, porque me causaba la ternura que me causa la gente con mucho caparazón. Pero además, y esto era clave, la voz de Waldo contaba la historia. La película empieza con la voz del crítico, y empieza con una famosa frase para los que somos medio amantes del cine negro, que es: nunca olvidaré aquel fin de semana en el que Laura murió. Y fue ahí cuando se me apareció la idea del crítico en mi mente como el narrador, como el crítico como el storyteller. Ahora voy a ampliar un poco esa idea más adelante. Corte a 10 años después. De golpe yo era crítica de arte. En realidad era periodista, pero por alguna razón cuando escribí sobre arte sos crítica. Como si las artes plásticas necesitaran como un título especial, como un traductor especial. Bueno, de hecho creo que lo necesitan. Yo no era una eminencia tirana, lo Waldo, que destruye reputaciones a porreos de teclado. Yo era una crítica de arte dudosa, floja de papeles, insegura respecto a mis calificaciones, vaga en mis convicciones. En el origen suele estar la explicación. Había conseguido ese trabajo por un golpe de suerte. Alguien me recomendó para el trabajo sin haber leído jamás un texto mío. Y de la noche a la mañana estaba escribiendo en el suplemento cultural que más me gustaba, que era Radar. De repente estaba haciendo algo que no sabía que podía hacer. Por supuesto, cuando el editor me entrevistó una tarde de invierno en un bar con olor amoníaco y paredes de mármol varicoso, a metros de un diario cuya redacción jamás pisé, un detalle que no sé si es importante o no, yo creo que sí. Tuve la delicadeza de no advertirle que se encontraba frente a una novata. ¿A quién no hubiera ayudado esa información? No recuerdo exactamente qué dije, probablemente me hice la interesante conociéndome. Quizás a eso se lo llama empujar la suerte. No era una completa estafadora, había estudiado algo de historia del arte y ese saber me daba un plus sobre los otros periodistas. Pero no hice crítica de arte como había que hacerla porque no sabía cómo. A mí me gustaba la literatura.
Y la teoría académica, con su prosa encriptada, su tono embarado, desconectada de las corrientes emocionales, me parecía tan falta de vida como un empapelado beige. Después aprendería que no todo es así, pero gracias a esa primera inclinación salvaje hacia la narrativa, a expensas de lo teórico, limitación intelectual, creo yo, me decidí, como decía Raymond Chandler, a sacar el jarrón veneciano a la calle. Desde el primer texto me di cuenta que tenía que encontrar circuitos neuronales alternativos para escribir, aguzar el ojo, espolear la imaginación. No exigía tanta habilidad como sentimiento. Por supuesto, lo que yo creía nuevo ya se había hecho en otros tiempos y en otros lugares 1000 veces. En el TEC, en el juego de estrategia, de tácticas y estrategias de la guerra, todo el mapa ha sido ocupado antes de que uno tire los dados. Estas notas fueron mi ardid para conectar con el mundo en un periodo en el que no encontraba mi rebaño. Se ve que tenía mucha necesidad de hablar, porque en esos años escribí un aluvión de textos. En todos ellos conté cuentos sobre las cosas que amaba. Leídas una década después, algunas de estas notas me resultan torpes, rapsódicas, inconsistentes. Pero todavía les reconozco su conducta, el mérito de no caer en obscurantismos ni en los intolerables absolutos. Disipar la neblina que rodea las artes plásticas y hacer como de Gondolieri entre la isla de Citera que suponía el arte para mí y el continente de lectores que en mi imaginación deseaba alcanzarla. Ese era mi plan. Y esto que digo ahora con cierta grandilocuencia, en la práctica para mí no significaba más que seguir un mandamiento. Hablarás sencillamente de las cosas que ves. Fue un buen año el 2003 cuando empecé mi carrera como crítica de arte dudosa. Han pasado muchas lunas desde entonces. En esa época los diarios eran un lugar estimulante para aprender un oficio, y si bien nos quejábamos de la paga, todavía se podía vivir del periodismo. Vida modesta, pero vida al fin. Claro que hacerlo exigía cierta cantidad de impulso. Había que meter muchas notas al mes para que las cuentas cerraran. Aconcagua decía, no tengo principios, lo único que tengo son nervios. A mí nervios me sobraban, y para bien o para mal trabajé con ellos. Visto la distancia, los nervios fueron mi única calificación real para el trabajo. La próxima imagen, por favor. En la mañana del 25 de diciembre de 1891, una fila de carruajes sale rumbo a las afueras de la ciudad. Aquellos a los que el calor no ha dejado dormir la ven pasar. Los carruajes llegan hasta Morón y ahí se detienen en un descampado. Se bajan varios hombres de traje y corbata y se separan en dos grupos. Dudan sobre los pasos a seguir, nadie parece muy seguro de qué hacer. Deciden, redactan las actas, señalan el sitio. Dos hombres que hasta ahora habían permanecido al interior de los carruajes se bajan, se quitan los sacos, arremangan sus camisas y toman las armas. Los sorprende el peso de las mismas. Nunca antes habían sostenido un sable entre las manos. Son hombres de pluma y pincel. Los duelistas son, por un lado, Eduardo Schiaffino, conocido pintor argentino, futuro fundador de Bellas Artes, que escribe en un diario que se llama El Diario. Y por otro, un crítico más ignoto que se llama Maximiliano Ausón, que firmaba con un seudónimo muy lindo que era Azul de Prusia, que había nacido en España pero vivía en Buenos Aires. Y estaban ahí para dirimir una batalla moral, una discusión sobre arte que habían sostenido durante varias semanas en sus respectivos periódicos. Y ahora, a sablazos, iban a poner fin a la disputa. En el primer asalto, los sables dibujan torpes setas en el aire pegajoso de la mañana. En el segundo asalto, el crítico hiere la mano del pintor. El combate se interrumpe, las ofensas se retiran, pero las ideas persisten. La discusión se ha ido de las manos, han empezado discutiendo, como les dije, en un diario, sobre si existe o no un arte nacional. Esa es la discusión y sucedió esto que estoy contando. Hace unos años Rafael Spregelburg hizo una obra sobre esta escena, no sé si alguien la vio. En un instante grosero, la vida, productora natural de metáforas, construye semejante escena para fundar las nociones de artista y crítico. De un ingenio mordaz, tanto Ausón como Schiaffino son calentones, afectadísimos en sus declamaciones, pero su prosa está llena de vida, y eso es lo que me importa ahora. Son hombres pavos reales, pero también son hombres de buena pluma. Un siglo después, cuando yo empecé a trabajar, ese tipo de escritura ya no existía. De hecho, a fin del siglo XX, la escritura sobre arte estaba en crisis. Su voz había debilitado, los críticos
ya no marcaban agenda ni un día, ni subían reputaciones, pero su decadencia no era la decadencia usual de las cosas que llegan a su fin. Porque si bien la escritura sobre arte perdía fuerza, a su vez estaba más fuerte que nunca. Su negocio florecía, atraía escritores, se publicaban libros, catálogos, se rescataban artistas, se moría, pero estaba en todas partes. La crítica de arte se producía masivamente, pero se ignoraba masivamente. Pero como decía Elliot Tizica, de la adversidad vivimos. Por eso este panorama que al describirlo sonaba desolador y suena desolador, la imagen de la crítica en su último estertor, fue para mí ganancia pura. Al perder poder, la escritura de arte ganó en impunidad. Pudo recuperar algo de su elan vital. Voy a hacer un pequeño detour para hablar de un tema de la impunidad que es importante. ¿Puede ser la próxima imagen, por favor? Cuando pienso en la impunidad se me viene como la imagen de un par de forajidos o de una especie de western a la cabeza. Me imagino, no sé si conocen la primera escena mítica de Érase una vez en el oeste, la película de Sergio Leone. O sea, si hay algo que se tiene que llevar de esta charla es esta película, porque es increíble. Bueno, cuando bajan estos tipos con sus gambulanes largos, marrones, icónicos, Leone a su vez es un impune, el director, porque hace como rompe las convenciones del género, hace este spaghetti western. Pero acá volvamos a la pintura, si no me voy muy lejos. Tenemos a Caravaggio, que es como para mí uno de los más revolucionarios de todos los artistas, el tipo que revitalizó el arte religioso, insuflando vida a estas figuras vacías que venían del manierismo. Y Caravaggio me gusta porque es como un artista que recibe un encargo y se apropia de él, nunca entrega lo esperado, como que hacía su propio jeite. Este es el llamado de San Mateo, que sin ir más lejos parece un cuadro de costumbres y no un encargo eclesiástico, el despertar espiritual del recaudador de impuestos, el momento donde Jesús le dice: che, vení, seguime. Para mí pintar así, primero tuvo que bajar a los santos de su pedestal, que como venían siendo pintados, los volvió personas en la calle, y después le robó a Holbein, a Hans Holbein, que es un artista del norte que venía haciendo estos cuadros de costumbre. El otro impune que creo que es mi artista favorito de toda la vida. ¿Puede ser la próxima imagen, por favor? María, ¿puede ser la próxima? Ahí está. Es Cándido. El tipo que pierde la mano derecha en la batalla de Curupaytí y entrena su mano izquierda. Cándido era un pintor formado, un pintor académico, podía pintar naturalezas muertas como un pintor holandés casi. Pero vuelve de la guerra del Paraguay con estos bocetos que había hecho y se decide a pintar en un formato completamente nuevo. O sea, creo que no hay tradición en la historia del arte argentino ni rioplatense donde se haya utilizado este formato. No hay nada, no hay movimiento, no hay academia, nada que anuncie esto que hace Cándido. Lejos de la pintura de un Carlos Morel que registra los combates de Rosa con imaginación teatral, para que lo comparen. ¿Vamos a la próxima, por fin? Esto es Morel, esto es lo que se pintaba en esa época, como un cuadro a lo de la Croix, digamos. ¿Vieron lo que acaba de hacer Cándido? Como otra cosa, se pone en una perspectiva, alarga el cuadro, pinta a todas las personas del mismo tamaño. O la próxima puede ser este Blanes, que es el pintor uruguayo, que retrata la gesta de los 33 orientales como una especie de desfile de modelos. Cuando los relatos de la época, los soldados decían, parecíamos más un grupo de bandidos que un ejército. O sea, estos tipos pintaban como lo que había que pintar, pintaban las convenciones del género histórico. En cambio, Cándido, ¿puede ser la próxima, por favor? Hacía esto, que es rarísimo, como de dónde salió eso, como de su cabeza y también de su impunidad. Por eso hablo de esta especie de banda de forajidos medio impunes. Porque no hay, o sea, se aparte de la visión romántica de la guerra, del folclore, registra lo que ve como él lo ve, no como le dicen que hay que verlo. El tercer impune, que a mí me encanta, que ya me voy más a la escritura. Próxima imagen es Diderot. Diderot es, bueno, saben quién es, ¿no? El padre de la enciclopedia, pero además hacía algo muy lindo, que escribía en los salones. No sé si lo escucharon hablar alguna vez de los salones de Diderot. Él supuestamente es como el primer crítico de arte. Y lo que es muy lindo de la historia de los salones es que cuando su amigo Grimm le encarga que escriba textos, él tenía que ir como a los salones que se hacían cada 2 años en Francia
y escribir sobre todo lo que veía, sobre todos los cuadros. Pero ese material que él escribía no iba a circular en Francia, iba a circular afuera de Francia, porque era un material que leían los príncipes, los futuros compradores, los príncipes de Rusia, de Polonia, de Prusia, los príncipes que no podían viajar al salón. O sea que Diderot les hace como de lazarillo. Y también que no circulen en Francia le da bastante impunidad. De hecho, este cuadro, este retrato de Diderot, lo pintó Michel Van Loo, que es un artista que Diderot destroza los salones. Pero como Van Loo no leía las notas que él escribía, le hizo su cuadro. No sé, se enteró que había escrito de él y él hizo el cuadro. Y lo que me interesa de esto es que es escribir, o sea, como ir a reseñar una bienal, por ejemplo, que sería el equivalente de hoy en día, es infinitamente aburrido. No sé si alguien lo ha hecho alguna vez, pero es como muy difícil hacer de eso algo divertido. Pero Diderot tenía como dos cosas a su favor. Una, la impunidad de que no se leía en Francia, y la segunda, la necesidad de divertir, porque a los príncipes hay que divertirlos. Entonces, logró unos textos donde la digresión se mezcla con la metáfora, el relato, con el cambio de tono, pasa de lo serio a lo coloquial, de lo poético a lo irónico. Hace como una performance literaria. Y eso me parece alucinante. ¿Sí? ¿Puede ser la próxima? Este es el libro que yo tengo, porque donde yo lo conozco, no sé si sigue estando editado, pero bueno, se los quería mostrar porque no me gusta mostrar los libros. Y el cuarto impune. La próxima, por favor. Es Jorge Barón Visa, a quien quiero mucho, no lo conocí, pero lo quiero mucho. Es un caso singular, muy excéntrico, la literatura argentina. Seguramente han leído El desierto y su semilla. Si no lo leyeron, léanlo, porque es magnífico. Es la historia como de la tragedia familiar, o como dice el texto, los momentos que siguieron a la tragedia. Cuando el padre de Barón Visa le tira, haciendo que va a tomar un whisky, le tira como el ácido en la madre, en la cara. Bueno, está muy bien escrito, es maravilloso. Pero lo que no todos saben es que Barón Visa fue crítico de arte también, fue crítico de La Voz del Interior en Córdoba. No tenía título universitario, él mismo dice: me formé en colegios, bares, redacciones y manicomios. La ISECA, en un ensayo que se llama Centro y Periferia, habla de los escritores que hacen estallar este vínculo de dependencia con el centro y se constituyen como centros propios. Y para mí Barón Visa es un ejemplo perfecto de centro propio, alguien que con un punto de vista muy claro y una pasión total, que en el caso de Barón Visa está puesta en la búsqueda de belleza, como una especie de búsqueda redentora. Lo que me interesa de toda esta banda de forajidos es justamente eso: cómo se constituyen como centros propios, cómo exploran las posibilidades de anteponer una actitud lírica sobre la lógica del mercado. Y también me interesa su búsqueda de un lenguaje propio y accesible. En todos ellos siento que por un lado están en una, como dicen los chicos ahora, pero que ese estar en una no los encierra en un solipismo, sino que intentan comunicar. Porque yo me aventuro a creer que lo que mató a la crítica o a la escritura de arte a fines del siglo pasado fue justamente eso. Hablando de claustrofobia, el encierro, el parroquialismo. A los críticos se les rompió el dimmer y empezaron a hablar entre ellos en este lenguaje del diablo que les decía antes, que dejaba a los lectores completamente afuera. Los textos de arte se separaron de la escritura. Empezaron a aparecer un texto escrito por abogados con un lenguaje hermético y leguleyo. Eran tan impenetrables que parecían inteligentes por default, pero en realidad decían mucho menos de lo que parecían decir. Con esto no quiero decir que haya que descartar la teoría en favor del texto volado, esas divisiones no, pero si uno es astuto debe tender puentes en vez de quemarlos. Que el día de hoy yo no trabaje con teoría no quiere decir que la desprecie. Ahí nació la teoría que no me interesa mucho, y es esa donde las hipótesis dan forma a la experiencia antes de llegar a la muestra. Barón Visa lo decía mejor, decía así: vale la pena distinguir entre crítica y reseña. La crítica se pertrecha con la mochila de la filosofía y sus preocupaciones metodológicas están tan acentuadas que han terminado por montar en ámbitos académicos su propia industria de la teoría, vinculada solo remotamente con las prácticas del arte. Por su parte, la reseña es la hermanita pobre, se pertrecha con la mochila de la comunicación. Esa función informativa es benéfica, la aleja de los peligros de la jerga incomprensible. Los artículos confeccionados con vocabulario hegeliano, estructuralista, lacaniano, han espantado a la gente de las galerías de arte.
y de paso tergiversado las corrientes de pensamiento. Consideramos a la reseña una artesanía noble y el medio que puede destrabar a la crítica de su aislamiento. En Radar, cuando yo empecé, nadie le daba bolilla a mis notas, a nadie le parecían importantes. Y para mí eso fue como un momento ajá, fue como vi la oportunidad. Si lo que yo hacía no le movía el amperímetro a nadie, si nadie estaba mirando, tenía toda la libertad del mundo. Era como jugar en un arenero con tus padres cerca, hablando de cosas lejos, hablando de cosas más importantes. Entonces empecé a entender los críticos sobre arte como un género hermosamente impuro, cimarrón, y tenían un sesgo experimental. En ningún otro lado podías mezclar tantos estilos, estrategias. Si el texto no era para el diario, ahí puedes hacer lo que querías, pero en el diario todavía tenías algunas cosas, como por ejemplo no usar la primera persona. Uno podía navegar por ese proceso de aprendizaje. Jerry Saltz, que es un crítico del Village Voice, decía: mi única posición es dejar que el lector entre en mis sensaciones, escribir de manera directa, sin hermetismos, y dar una opinión que ojalá sea algo que supere a una opinión. Hacer esto requiere más que una teoría o una posición. Este algo más es sobre lo que el arte y la crítica de arte tratan. Ese algo más, yo lo digo, ese je ne sais quoi, es lo que me lleva a pensar los textos en su dimensión artística, en textos como objetos no demasiado distintos de aquellos sobre lo que hablan. No es que crea que sean obras de arte, pero sí que pueden tener una dimensión artística. Eso lo terminé de entender sobre todo leyendo a Peter. A él le doy un apartado especial porque fue mi faro, aunque debería decir que aprendí mirando a Peter, porque leer a Peter Shellhal se parece mucho a mirar. ¿Alguien lo conoce a Peter Shellhal? No. Próxima imagen, por favor. Se parece un poco a Waldo, me di cuenta en estos días, ¿vieron? Como, no sé, por ahí me acerqué por eso, ¿viste? Como cuando te dicen que te enamorás de tu padre y esas cosas. No sé, no lo había notado, pero es algo que me di cuenta cuando armé el PowerPoint. Peter, de apellido impronunciable, fue mi primer maestro, un crítico norteamericano que había empezado en el Village Voice y para cuando yo lo encontré tenía a su cargo la página del New Yorker. Lo descubrí por casualidad, cuando me vi lanzada a escribir sobre arte, miré a mi alrededor, en las aguas turbias de la crítica, donde todos competían por quién hacía las olas más altas, se me apareció nadando por ahí, hermoso y placé, como una tortuga de mar, Peter Shellhal. ¿Puede ser la próxima? Que quiero que vean el nombre. Ahí lo tienen. Shellhal era por el modelo ideal para alguien como yo, que nunca terminaba nada y llegaba todo por accidente. Pero Peter tenía un talento animal. Sus ensayos meticulosos, intensos, breves, son el modelo perfecto para su don. Peter es uno de los grandes artistas que paradójicamente dio la crítica de arte. Como muchos, fue un mal estudiante, no terminó el colegio y en sus comienzos trabajó otra cosa, en su caso como periodista deportivo. Además era poeta. La combinación de una escuela de periodismo dura, aprendida en pequeños diarios de pequeñas ciudades norteamericanas, y un oído absoluto para la eufonía y el ritmo, dieron como resultado la voz más brillante que yo he escuchado en periodismo. Leer sus notas te da microepifanías, una sensación física de euforia. La versatilidad de su pluma, el espesor de las ideas, la originalidad de sus imágenes, para mí es intoxicante. Te hace sentir, especialmente si lo leen en inglés, me parece, como cuando traduce pierde un toque. Quizás por lo de poeta. Te hace sentir, además de entender, que el arte de alguna forma muy misteriosa aún tiene su razón de ser en el tejido social. Hace 20 años la Fundación Guggenheim le dio una beca para financiar sus memorias, pero Peter abandonó el proyecto porque lo que salía no le resultaba interesante y usó el dinero para comprar un tractor. Yo me imagino que el cambio de formato, el no ver la orilla mientras que escribía, le jugó en contra, pero es porque algo que me podría pasar a mí. Siguió escribiendo sus notas en el New Yorker, apasionado, político, parcial, a la manera que pedía Baudelaire, dado que sus amores saltan a la vista. Lleno de admiración, terminó una reseña sobre Velázquez, diciendo: y pensar que uno de nosotros hizo eso. Próxima foto, por favor. Peter usaba la metáfora y el símil como los dioses. Yo creo que fuera de Raymond Chandler, Peter Shellhal es el que mejor usa la metáfora y el símil. Sobre Gauguin dijo una vez: te maravilla, pero no puedes confiar en él. Es como si Melville, habiendo escrito Typee, que es como su primer cuento, nunca hubiera procedido a escribir Moby Dick.
y después pasaba a explicar lo que él consideraba la inmadurez de Gauguin. Cuando describía una pintura no te decía tiene 30 por 20 centímetros, te decía no es más grande que un attachée médico, que es una imagen que se arma muchísimo más rápido en la cabeza que las medidas. Describía esta pareja de Friedrich, de Caspar Friedrich, hombre y mujer contemplando la luna, y decía que estaban más duras que piezas de ajedrez. Y una de repente lo veía y decía, tiene razón. Y enseguida entendía que lo que se estaba dando ahí no era una situación romántica, sino todo lo contrario, o sí era una situación romántica donde había tensión. Pero te hacía ver cosas que uno por ahí no había visto. Y la imagen que daba era lo genial. Esta escritura para mí fue mi modelo más claro de lo que yo quería hacer, pero no crecí en la escena de su esquina, no tuve una experiencia formadora en redacciones, y ya saben que las formas de la escritura están cinceladas por el mundo donde nacen. Y dicho todo esto, les voy a dar una lista de consejos, pero no lo consideren una instrucción. No son más bien como datos, como quien entrega un testimonio en una carrera. Y mientras las leo, por favor recuerden eso que decía al principio sobre Jeff Wall. En el arte no hay reglas, solo hay resultados. Estos consejos se pueden autodestruir en 15 segundos. Cada día tengo más dudas y menos certezas. No pretendo que crean que todo lo que les digo es verdad. Tienen que salir ustedes a comprobar por sí solos si esto tiene algún asidero o no. Y también es un poco engañoso porque cuando uno escribe sobre cómo escribió, está haciendo como un truco, porque en verdad no sabe exactamente cómo escribió. Pero bueno, tengo que ganarme mis pinchos. Bueno, estos son como 14 puntos. No sé si conocen los famosos 14 puntos de Woodrow Wilson, el presidente norteamericano que los escribió después de la guerra, como supuestamente iban a servir para la paz mundial. La mayoría no sirvió para nada, uno o dos sí, creo que, bueno, así que bueno, por ahí uno o dos de todo esto que diga sirve. El primero, al comienzo del 2000 había un segmento en el show de David Letterman, ¿se acuerdan de ese show? Bueno, había un segmento que se llamaba Is This Anything? Que traducido sería como ¿esto es algo? Era un segmento muy breve, se levantaba una cortina, 10 segundos, alguien hacía algo atrás de la cortina, cualquier cosa podía hacer, y después la cortina bajaba. Se lo voy a mostrar. ¿Puede ser el video 2, por favor? Is this anything? Is this anything? Take a look. To there. Wow. You see the illuminated hoops? Anna Jack has the illuminated hoops. I think that's new. That was something. Yeah, Yeah, the illuminated hoops was something. What did you think about the guy? The guy did. Well, what did he do exactly? It kind of reminded me of my honeymoon, part of it. The equipment reminded me of my honeymoon. You used equipment on your honeymoon? I had to. I had to. It was part of the deal. Other than that, though, Yeah. I didn't think it was. No, I didn't think that was Pretty much nothing. No, that was nothing. Okay. Yeah. We'll be right back with Kat Von D, ladies and gentlemen. ¿Alguien sabe cómo empecé? Quiero ver si mi promesa de ir a Pilar, del viaje a Pilar, se cumple. Nadie vino la hora, ¿no? 7 y 10. 7 y 10 empecé. Ok, vengo bien. Bueno, cada vez que me paro frente a una obra, me hago esta pregunta. ¿Es this anything o esto es algo? No sé si lo han notado, pero cuando uno se para frente a una obra, en verdad notado barra sentido, hay una claridad en la obra. Cuando la obra es interesante, es como que hay una claridad en esa obra. Después llega a la mente con la cajita de herramientas para entender si lo que vio es algo y si lo es, por qué lo es. Pero en general la gente se equivoca cuando piensa que el talento es complicado. Es todo lo contrario. Somos nosotros, las personas normales, las complicadas, atrapadas en nodos de ambivalencia e incertidumbre. El talento tiene la economía de una máquina construida con un mínimo de partes.
Hay que prestarle atención a esos 2 primeros segundos en los que vemos una obra, a ese ¿esto es algo? No desconfíen de esa cognición rápida, de la capacidad de extraer conclusiones sin pensar. 2. La próxima, por favor. Siempre pensé los textos como cuentos, y esto se hila un poco con la idea de lo que les contaba al principio sobre Waldo, que es el narrador de la película, como que el crítico cuenta la película, el crítico es un narrador. Veo los textos de arte sujetos a las mismas técnicas que la ficción. No veo mucha diferencia entre el comienzo de Emma, la novela de Jane Austen, que dice es una verdad universalmente conocida que un hombre soltero en posesión de una buena fortuna debe buscar esposa, y el comienzo de la historia de Gombrich, que dice no existe tal cosa como el arte. En los textos sobre arte, el escritor elige un comienzo, pero ese comienzo solo existe en ese cuento. Luego va a desarrollar ideas para encontrar clausura y tratar de explicarlo. Por ejemplo, ¿cuándo empieza el modernismo? No sé, Tim Clark decía, el modernismo empieza con la muerte de Marat, de David, que es como el primer cuadro revolucionario y político. ¿Quién fue el primer pintor impresionista? No sé, Rudolf Whitcover decía fue Guardi, pero otros podrían decir no, fue Turner. Cuando empiezan las instalaciones, Meyer Shapiro decía que en el barroco, con las iglesias de Bernini. Pero decir que el modernismo, el impresionismo, las instalaciones empiezan acá o allá, no es un hecho, es una interpretación. Los textos sobre arte son narraciones abiertas y mutables que suponen una interpretación, que es esto que hablábamos al comienzo sobre la lectura. Cuando leemos estamos interpretando, no son textos tallados en mármol. Este asunto del texto del arte ligado al cuento lo reconoció Gombrich mejor que nadie cuando llamó a su gran historia del arte The Story of Art. Con esa elección de la palabra story sobre history, nos estaba guiñando el ojo, o al menos así lo entendí yo cuando compré este libro a los 20 años. Fue mi primera lectura sobre arte y es el libro que me marcó para siempre. 3. Hay un tipo de texto que logra sortear el problema de quién empezó primero y como las etiquetas, las hipótesis, que es la crónica, el viejo género de la crónica, que adopta el punto del viajero y admite abiertamente que solo te da una perspectiva, que ofrece una verdad provisional. Las piedras de Venecia de Ruskin, no sé si lo han leído, es el ejemplo, es medio bodrio, pero está muy bien escrito, digamos, envejeció raro. Ruskin era como el gran promotor de Turner, dicho sea de paso, y la famosa entrada de Ruskin a Venecia, donde dejan claro que no se puede entender el arte sin entender la luz, el agua, las dificultades de llegar. Este tipo de texto combina el dato con el placer del texto. La crónica me gusta por eso, porque es humilde, no te dice esto es así, sino que te dice esta es la mejor historia que te puedo contar basado en lo que averigüé, me contaron, vi y sentí. Como que crea ráfagas de sensibilidad. 4. Por lo general escucho lo que tiene que decir el artista, pero más por educación que por interés real. Si la obra es algo, ese algo suele venir de algún lugar que el artista desconoce. Pero como por ejemplo cuando le preguntaron a Leonard Cohen de dónde venían sus canciones, y él contestó, si supiera de dónde vienen, iría a ese sitio más seguido. 5. Me resulta muy intenso el poder de las imágenes, pero más aún cuando no las entiendo. A veces una imagen representa algo que no se comprenderá hasta un tiempo después. Es como un criptograma cuyo mensaje va a ser descifrado más tarde. La obra que te entusiasma rápido, y esto me pasa siempre, no es siempre la que mejor en líneas te saca. Como que se te hace muy fácil, como, no sé, como un chico que se te hace muy fácil, supongo. Una cosa es que no la entiendas, y otra cosa es que no te guste. Hay 2 formas de que no te guste una obra. Una es que no te guste, la otra es que te guste demasiado racionalmente. 6. ¿Puede ser la próxima imagen, por favor? Como vengo machacando, la escritura de arte consume elementos que se originaron en la novela, pero quizás una de las técnicas más importantes que un texto de arte debe aprender de la literatura tiene que ver con el asunto de la descripción. La descripción es algo que se pasa rápido en un texto de arte. Yo creo que se considera la parte fácil o la parte burocrática, y para mí se equivocan de lleno. La descripción son las pruebas para tu argumento en el juicio. Tomemos este cuadro de Vermeer, la vista de Delft, una vista topográfica de una ciudad, una veduta, se dice en la historia del arte, creo que hay 2 nada más. Una descripción novata diría algo como
En la pintura se ve una ciudad desde la orilla del río, el agua centellea bajo las nubes, unas personas están paradas en el primer plano, sobre la arena, la figura se ve muy pequeña, la luz envuelve la escena, hay una hilera de casas de ladrillos rojos en la costa, bueno, y así. Pero esto que acabo de hacer es como un tributo a la rutina. Los detalles, por muy interesantes que sean, fatigan la atención. Pretender hacer una fotocopia de una imagen y llevarla al papel es un error. Y uno de los mayores problemas que yo notaba en mis talleres a la hora de escribir era eso, el exceso. Hay que sacrificar los detalles al conjunto. Existe una descripción de Proust sobre este cuadro, creo que está en La prisionera, en el tomo que se llama La prisionera, que fue la primera que me dio la clave o la llave para entender cómo se hacía. Cuando el personaje del escritor Bergot se para frente a la vista de Delft y revisa su propia literatura. Y Proust describe así esto que yo acabo de describir tan mal. Observó por primera vez los pequeños personajes en azul, la arena rosa y por último la preciosa sustancia del pequeño fragmento de pared amarilla. Se le acentuó el mareo. Fijó su mirada en el pedacito de pared como un niño que quiere atrapar una mariposa. Miren lo poco que describe Proust sobre el cuadro, pero cuánto más potente es, y a la vez, cómo describe, astuto, para argumentar algo que va a venir más adelante. Porque ya vieron el pedacito de pared amarilla, ¿no? No sé si lo habían visto antes, yo no lo había visto antes de leerlo a Proust, o sea, veía el cuadro pero no veía la pared. Ya muy enfermo, Bergot reflexiona. Así es como yo debía haber escrito. Mis últimos libros son secos. Debí haberlos abordado con más capas de color. Debí de haber hecho mi lenguaje precioso en sí mismo como ese pequeño fragmento de pared amarilla. Con Proust yo aprendí a usar la descripción a mi favor, a darle peso, a dejar de pensar tipo Heidi, ay, ahora viene el momento lindo. Entendí que lo que describía tenía que serme útil. También aprendí a escribir por capas de color. Eso es algo que me pasa siempre. Yo pienso mis textos como capas de color, como si fuera un lienzo blanco al que voy a ir como poniendo capas. Tardo mucho en que el texto surja a la vida. No sé, me encantaría que no fuera así, pero me sale así. Todo esto para decir que no se puede escribir sobre arte sin leer literatura. Por alguna razón siento que debo insistir con esta obviedad. 7. Para mirar una obra hay que entregarse a mirar como uno miraría un fenómeno de la naturaleza, una puesta de sol, un arco iris, una catarata. Se mira casi dejándose arrastrar, pero con cuidado de no entregarse, de no dejarse abducir. Por eso no hay que quedarse a vivir mucho rato en esa relación. Las obras de arte son como un novio narciso que todo el tiempo está pidiendo ser mirado. Es una relación tóxica. 8. Los textos de arte se equivocan muchísimo. Uno comete errores de apreciación, de evaluación, a veces escribe sobre cosas que no valen la pena. Son errores de juventud. No sé, se me olvidó un texto de Baudelaire sobre un grabador que ni me acuerdo el nombre ya, sobre quién está escribiendo, pero el texto es buenísimo, no importa si el tipo después fue importante o no. Y aún así, no son errores, justamente porque toda persona que escribe sobre arte produce un pequeño autorretrato a través de las cosas que elige reseñar. En las memorias de Maurice Mauriac, Julian Barnes dice: Mauriac se encuentra a sí mismo mirando la obra de los demás. No sean prisioneras de sus opiniones, pueden contradecirse, enamorarse y desenamorarse, pueden ser inconsistentes. Mantengan como el espíritu aventurero, el mismo que se toma en las obras de arte. 9. Chekhov en una carta le sugiere a un amigo que escriba de tal modo que el lector sienta que usted no lleva corbata y tiene el chaleco desabotonado. Escriban como si la casa se le estuviera encendiendo y ustedes tienen que entregar el texto antes de salir. Este primer borrador les va a dar una sensación de poder y libertad, de que tienen algo en la mano. Además es más probable que un texto escrito rápido, con espontaneidad, aparezca algo parecido a una voz. Después, que entre todo primero, como hice yo con el Turner, entre todo. Y después matan a los bebés. Es una frase de Hemingway que dice kill your babies. Cualquiera que haya pasado por mi taller, creo que es como la frase con la que más machaco. Kill your babies quiere decir elijan entre todo ese material que salió de la piñata de sus cabezas, elijan lo que les va a servir o lo que más les cierra o lo que necesitan para su argumento. Cuando lo revisan, lo escriben, porque para mí la escritura, como trabajo en capas, se juega en los procesos de revisión. El trabajo de revisión conduce por lo general a mejoras hasta
hasta que a partir de cierto punto las mejoras terminan ahogando el texto, como que hay que pagar un toque antes. Porque tengan cuidado con el preciosismo, yo ya me he vuelto alérgica. Y peor aún con la solemnidad. Es esencial que conserven algún residuo de cómo veían el mundo de adolescentes. El sentido del humor es mucho más que ser divertida, es una relación con el mundo. Sean como el gato de Cheshire, el gato de Alicia, del cual lo último que desapareció fue la sonrisa. 10. Eviten los lugares comunes, que en el arte son plaga, yo los llamo los ready-made, como palabras ya hechas, oraciones ya hechas. Las gacetillas son el lugar perfecto para aprender todo lo que está mal. Les voy a leer un toque de una gacetilla porque es increíble, les juro que la saqué textual de que me llegó. El fotógrafo realiza saqué el nombre del fotógrafo, por supuesto. El fotógrafo realiza un registro del nuevo edificio a partir de determinados encuadres en los que resalta detalles, formas y elementos. El resultado es una novedosa producción fotográfica que da cuenta del diálogo entre ciudad y arquitectura y experimenta con las nuevas formas de expresión de la fotografía. Es un trabajo que abre fronteras en la percepción de imágenes y nos permite construir una reflexión acerca de la mirada. Es como la nada, ¿no? Letra muerta del principio al fin, me parece como una obra de arte en punto, porque es como muy bueno para mostrar como mi obsesión con los ready-mades. Saquen todo lo que se ha dicho antes, como la obra dialoga con el entorno, abre fronteras de la percepción. Vayan sacándolo como si pasaran un peine fino y sacan los piojos, como que le chupan la sangre al texto. 11. Estudien historia del arte por más que quieran escribir sobre contemporáneo. No hay manera de entender la pintura sin sentar antes los cimientos, sin entender cómo el espíritu del tiempo viaja a través de las formas. 12. Miren la mancha tipográfica que hace el texto sobre la página. Esto es raro, pero háganme caso. Hay datos tienen que imprimir, porque hay datos interesantes cuando uno mira la mancha tipográfica sobre el texto. Traten a su texto como tratarían a una obra. Miren sus cualidades plásticas y musicales, porque también creo que cuando uno escribe, uno está en el negocio de la música, como que tiene que usar mucho el oído. 13. A la gente no le gusta hablar de dinero, a mí me apasiona. Si me siento a tomar un café con cualquiera de ustedes, a los 2 minutos estoy preguntándole cuáles son sus gastos fijos y si hicieron un Excel. Estoy como monetarizada de los pies de la cabeza. Trabajen gratis solo si son textos personales o si son textos... No trabajen gratis. Yo trabajé gratis cuando tenía 30, pero era otro mundo este. Por ejemplo, hice un texto sobre Liliana Maresca de 70 páginas, 65 entrevistas. Lo hice gratis, pero era la primera vez que se escribía sobre Liliana Maresca en la historia del arte argentino y es un texto que me dio muchas satisfacciones. Pero bueno, ni un café me pagaron. Los textos de arte, por alguna razón, el arte no puede nacer desnudo en el mundo del arte. O sea, tiene que nacer como con un bikini textual. Y los textos de arte son ese bikini, lo necesitan. Entonces cobren porque el texto, si es para una galería, un museo, una institución, es un eslabón clave en el mercado del arte. 14. Termino. Siento que con la muerte de Peter Shachal hace 2 años, así como la de Luigi Terroni hace unos meses, un tipo de sensibilidad ha desaparecido de este mundo. Me pone triste pensar en eso, pero mi analgésico contra ese dolor es seguir peloteando con ellos en mi cabeza, seguir la charla, mantener la pelota en el aire, decía Conrad, keep the ball rolling. Para terminar, les quiero mostrar 2 segundos de un documental sobre John Berger, donde habla con su hija. Están en un patio, sobre la mesa tienen un dispositivo como los que están en los museos, lleno de postales, y van sacando. Me parece un juego que debería patentarse. ¿Puede ser el último video, por favor? It's a very curious painting. Very, very curious. Do you have anything to tell me about this man?
I think the window is his life. And he's trapped in it, maybe wondering what's outside. And when he shuts his eyes, the window will vanish. What does he tell you about himself? What does he tell me? Yeah. For some reason he tells me that, and I'll tell you why. Because he actually looks like you and always made me think of you. And there's something there too. Well, I mean, that's too flattering. But his skepticism, but which is never cynical, is very close to me. And you know, this is not to claim anything for myself, but I mean, that is really the image of the storyteller. Not the novelist, not the fashionable literary creator, but the guy, often nomadic, who goes from place to place and tells stories that he has lived or that he's making up.